Bueno, pues a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en nuestro país va a aumentar 13%. Fíjese, este ajuste va a elevar el salario diario de 278 pesos con 80 centavos, establecido para 2025, a 315 pesos con 4 centavos diarios para el año 2026. Ya unos días, por supuesto, y esto resultará en un pago mínimo mensual de 9,852 pesos en la zona libre de la frontera norte, que incluye 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este incremento será de 5%. Entonces, pasará de 419 pesos con 88 centavos a 440 pesos con 87 centavos, lo que se traduce en 13,409 pesos mensuales. Este incremento se suma a una serie de aumentos consecutivos que, ojo, incluyen un 16,2% en 2019, un 20% en 2020, 15% en 2021, 20% en 2022, también 20% para 2023, 20% para 2024 y entonces el 12% ahora en 2025. Los aumentos al salario mínimo en México en los últimos 8 años han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza. Esto según la encuesta nacional de ocupación y empleo que da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El ingreso laboral per cápita creció un 30% entre 2018 y 2024 y el porcentaje de personas en pobreza disminuyó del 49,9% al 38,9%, bueno, pues beneficiando ahora a más de 11 millones de personas. El aumento proyectado para 2026 también representa una repercusión del poder adquisitivo del 154% respecto a 2018. En este sentido, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos señala que 6,6 millones de personas salieron de la pobreza debido a los incrementos en el salario mínimo durante este periodo. Y aunque, el aumento de los precios suele utilizarse como argumento, digamos, en contra de los incrementos salariales, el nuevo ajuste del salario mínimo para 2026 se da en un contexto de inflación por debajo del 5% anual, según el INEGI. Los críticos argumentan que estos aumentos pues también incrementan el costo laboral y afectan a las empresas, pero los incrementos recientes sugieren que no hay una relación directa entre la inflación y el salario mínimo. Al rato lo vamos a analizar. Actualmente, el nivel de la inflación es de 3,61%. Y en tanto, la Canacintra va a cumplir con el aumento salarial aprobado por el gobierno federal, pero adelantó que las microempresas enfrentarán mayor complejidad para atender este cambio. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra cumplirá con las modificaciones salariales y laborales, luego que el gobierno federal confirmó un incremento del 13% del salario mínimo. No es precisamente de las cosas que los empresarios, digamos, vamos a aplaudir, ¿no? Las cosas como son. Sin embargo, también a nosotros como empresarios y como industriales nos interesa que nuestra gente tenga mejor calidad de vida. O sea, yo sí creo que algo que hemos buscado y buscaremos siempre es que tengamos mejor calidad de vida nuestros colaboradores. María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del organismo, afirmó que fue adecuada la diferenciación entre el ingreso general y en la frontera, ya que habría generado distorsiones. Sin embargo, aceptó que las microempresas enfrentarán mayor complejidad en atender este cambio. Advirtió que se requiere por parte del gobierno mecanismos de apoyo a la industria para que pueda seguir aportando al beneficio de los trabajadores y sus familias, de preferencia relacionado a temas fiscales. Fuimos convocados a platicar con el secretario del Trabajo, estuvimos trabajando con esto y realmente decíamos, sí, tenemos que buscar a lo mejor otro tipo de mecanismos y nos vamos a quebrar la cabeza de cómo, otro tipo de mecanismos para que efectivamente podamos ayudar de manera importante al industrial, al empresario. Y sí los hay, ¿eh? O sea, obviamente yo quisiera que fueran de tema fiscal, ¿verdad? Que nos haría muy bien. Yo creo que sería extraordinariamente bueno. Recordó que uno de los principales factores que afectan a la industria son aquellos relacionados con la venta ilegal de productos y la inseguridad, que daña la confianza de las inversiones. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra agrupa 50,000 MIPYMES en 14 sectores. Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group.
Es necesario sin duda entrarle al tema y saludo con mucho gusto a Víctor Aramburu. Él es doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Víctor, qué gusto que estés con nosotros. Muy buena noche. Muy buenas noches, Manuel. Pues un saludo para ti, para tu audiencia, y es un gusto también para mí estar contigo. Gracias. ¿Qué análisis le das a este aumento del 12% al salario mínimo ahora para el próximo año? Pues mira, ya lo comentaron varias cosas en la cápsula y que de hecho pues son correctas. El principal efecto que vemos aquí pues es efectivamente en la reducción de la pobreza. Evidentemente no todo mundo gana el salario mínimo. De hecho pues es generalmente para los trabajadores formales que están normalmente en los 40% más o menos del 40% más pobre, ¿no? O más lejano de la distribución. Pero para muchos trabajadores informales, que es el llamado efecto faro, pues tiene también efectos positivos, ya que ellos también lo utilizan pues como parte de sus negociaciones laborales. Esto, por ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, en un lavador de coches, ¿no? No sé si y esto a lo mejor al público le va a sonar, cómo ha aumentado justamente el precio del lavado de un coche. Estoy pensando también, por ejemplo, en el caso de los jornaleros agrícolas, que tienden a ser los más pobres entre los pobres, que muchos de ellos migran de zonas como, por ejemplo, la Sierra Mixteca, ¿no? En Guerrero, entre Guerrero y Oaxaca, estacionalmente. Pues a ellos también les sirven, si bien no tienen un contrato de trabajo, que hay que hacer esa aclaración de que es un trabajador informal, que es alguien que puede o no trabajar en el sector informal, porque también hay trabajadores informales en el sector formal que básicamente no reciben prestaciones, pero pues estos aumentos al salario mínimo les sirven como poder de negociación. Entonces, mucha de la reducción de la pobreza que vivimos, sobre todo en el sexenio pasado, y bueno, pues que eso nos ha llevado a tener cifras históricamente bajas, tanto en términos de la pobreza moderada como la pobreza extrema, ¿no? La pobreza moderada pasó de 49.9% de la población a 35.4% y la pobreza extrema de 14% a 9.3%. Pues mucho de ello se debe, como lo mencionaba ahí en la cápsula, prácticamente la mitad de esas personas salieron debido a los incrementos al salario mínimo, ¿no? Entonces, no solamente en las negociaciones que se han hecho con el sector patronal, que bueno, por definición es formal, sino que también tiene efectos con aquellos patronos, bueno, pues que no otorgan prestaciones a sus trabajadores. Y algo que creo que es necesario destacar es que estos aumentos, este 154% que se mencionaba de 2018 a 2026 ya en el acumulado, de 154%, es en términos reales. ¿Qué quiere decir? Esto ya es descontando la inflación, ese Justo. aumento generalizado en los precios. Ujú. Entonces, es una recuperación, evidentemente, del poder adquisitivo. Y aquí se caen algunos mitos, ¿no? O sea, porque mucho del mito es, bueno, es que, o al menos que se mantuvo durante buena parte de los últimos 40 años, es que si subes el salario mínimo, pues va a haber inflación. Eso no es cierto. O sea, la inflación acumulada en el periodo anterior, en el sexenio del presidente López Obrador, fue de 32.1%, mientras que pues estamos viendo que en términos reales fue sustancialmente mayor. O sea, no pega como tal. O sea, sí tiene un efecto, pero es mínimo. En este caso, lo estima la CONASAMI. Y también otro de los mitos era, bueno, pues es que si subes el salario mínimo, México se va a volver menos competitivo y no va a llegar inversión extranjera a México. Y eso también es un mito porque en el sexenio anterior la llegada de inversión extranjera neta fue de aproximadamente 14.5% del PIB, mientras que en otros sexenios, como por ejemplo el Cedillo, fue de 14.1%, cuando no hubo grandes aumentos al salario mínimo, o en el sexenio de Felipe Calderón fue de 13.6%. De hecho, si nos vamos también en inflación, por ejemplo, en tiempos de Ernesto Cedillo, fue 226%. Ujú. Y en el sexenio de Felipe Calderón, ahí sí fue menor, ¿no? Porque no hubo una crisis como tal, como, bueno, al menos no de la magnitud de la crisis por COVID, fue de 28.5%. Sin embargo, pues en todo el periodo de 2000 a 2018 el salario mínimo solamente aumentó en términos reales, es decir, ya descontando inflación, pues solamente 1.21%, ¿no? Y mencionaban por ahí el estudio de la CONASAMI. En realidad todavía hay bastante espacio para seguir subiendo el salario mínimo, Ujú. porque el costo laboral en México todavía es muy bajo para las empresas. Digo, evidentemente varía, ¿no? O sea, para una microempresa evidentemente es mucho mayor, para una empresa grande que tiene más capital, pues es menor, pero en promedio solamente representa el 12% del costo total. Es decir, todavía hay espacio para posiblemente los siguientes años que se puedan dar estos ajustes.
Y de hecho, pues en la encuesta que hace el Banco de México a especialistas del sector privado, en realidad los costos salariales es una de las preocupaciones menores, o sea, solamente el 1.6% dijo que es una preocupación, mientras que pues la más importante, digo, y no es un secreto para nadie, pues tiene que ver mucho con el sector exterior, ¿no? O sea, la amenaza de posibles imposiciones aranceles, aunque a lo mejor eso ya sería tema de otra plática, yo no me la compro mucho, ¿no? Sí, y luego fíjate, estaba analizando lo que comenta, siempre se hace esta comparativa entre el aumento del salario mínimo, pero también el tema de la inflación o incluso también la subida de precios en la canasta de los productos básicos, ¿no, Víctor? Sí, 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 sí. Digo, y ahí hay que diferenciar, porque evidentemente, pues alguien que gana el salario mínimo, en realidad su canasta de consumo pues está compuesta prácticamente por alimentos, ¿no? Entonces, sí ha habido aumentos, evidentemente, en el precio de los alimentos, pero bueno, pues esto, anteriormente el Coneval, ¿no? Y ya desapareció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pero esas funciones fueron transferidas al INEGI y el INEGI, con la misma metodología, sigue estimando esos aumentos. De hecho, ellos calculan una canasta, tanto para el medio urbano como para el medio rural, tanto para pobreza moderada como para pobreza extrema, y con base en ello, pues van haciendo estos ajustes y la van calculando. Entonces, estos aumentos en realidad, pues al salario mínimo, pues son superiores, ¿no? Al aumento en general de la inflación, que ya lo mencionaban por ahí, que va a estar por debajo del 5%, pero también al aumento de la canasta básica y de la canasta de pobreza. Eso es importante. Finalmente, ¿cuáles son tus pronósticos en materia económica para el primer trimestre del año? Pues de ahí, desgraciadamente, sí estamos entrando en un proceso de desaceleración. De hecho, no hubo crecimiento en el último trimestre. No obstante, con el crecimiento acumulado de los primeros trimestres del año, pues posiblemente vamos a tener un saldo positivo en este año. Pero si las condiciones ahí sí asociadas al exterior no mejoran, pues posiblemente no vaya a haber mucho crecimiento, al menos para el siguiente trimestre del año. No obstante, ya mencionaba la cuestión de los aranceles. Yo, honestamente, por cuestiones geopolíticas, a Estados Unidos, si en realidad quiere competir con China, no le conviene imponer, pues digamos, al país que lleva a cabo buena parte de los procesos intensivos en mano de obra de este lado. Entonces, en realidad son como unas amenazas relativamente increíbles, ¿no? Totalmente. Por ese lado, y hay que decirlo, este tipo de aumentos al salario mínimo fortalecen al consumo interno, que es uno de los componentes, es parte del componente más importante de la demanda agregada. Entonces, en realidad, estos aumentos, pues, activan el mercado interno y sobre todo el consumo de productos nacionales y de bienes y servicios nacionales, porque a quienes más beneficia, pues tienden, que es la gente con menores ingresos, pues tiende a consumir más productos, tanto principalmente, y bienes y servicios nacionales. Totalmente. Bueno, me dio mucho gusto platicar contigo, Víctor. ¿Alguna red social donde te podamos seguir? Sí, me pueden seguir, bueno, ahí en mi X, Twitter, en la arroba B de Víctor Aramburucano y, bueno, también en TikTok, en la arroba B Aramburu. Gracias, te mando un abrazo y felices fiestas. Igualmente, gracias Manuel y pues un saludo a tu audiencia y felices fiestas también a la audiencia. Muchas gracias.